Sobre esa base empezamos a trabajar nosotros. Y con el reparto de roles voluntarios, cada uno aportaba. Ahí han salido gente que ha ido haciendo cosas. La estructura organizativa la ha hecho Barina, uno de los compañeros del sofá. La estructura de secretaría me ha tocado más a mí, me ha tocado más hacer a estas reuniones, conversaciones con instituciones y cosas de esas. Y actualmente la de presidencia, la de presidir el asunto con un montón de relaciones de trabajo y tal, la lleva aquí la señora presidenta. Me ha tocado. Ninguna otra cosa se mete aquí que pueda crear estridencia, y esta es la base sobre la que se está funcionando. Y con estos criterios escritos y claros es como empezamos, y hay mandamientos suficientes para aprender, para funcionar bien. ¿Vale? Empezamos realmente con el estallido racista y violento de Elegido. Recordáis que por allá, por el 99 o por ahí, no tengo la fecha, soy fatal para eso, en Elegido hubo una crujía tremenda, racista, contra los inmigrantes que estaban viviendo en una situación horrible, en covachas, en huecos, en cartones, en plástico. Algunos dormían en los invernaderos y cosas de esas, y salió un odio y tal. Este odio está latente. Esto nos hizo pensar, cuando vimos que salió eso, añadir un nuevo criterio a la cosa, por aquello de la reflexión sobre la acción. Antes de empezar dijimos, el objetivo aquí no son tanto los inmigrantes a los que hay que atender, esos van por descontado. Aquí son los españoles. El que puede dar una ayuda y el que puede dar un rechazo es un español. Y entonces tratamos de hacer esto de una manera muy plural, pero sabiendo que el destinatario iba a estar por ahí, ¿no? Pero con ese estallido racista de Elegido, y el problema fundamental son los españoles, instaurado por el buen rollo de todas las cosas que os he dicho, en el trabajo voluntario pero no voluntarista, es decir, aquí las cosas son así, pues se ha hecho una cosa abierta donde la gente pasa, unos vuelven, otros no vuelven, unos se van, otros se van, de españoles y de extranjeros y tal, y pensamos en crear una organización que no sabíamos cómo hacerla. Entonces pensamos en el nombre, la palabra plataforma. ¿Por qué la plataforma? Al principio vinieron inmigrantes que querían trabajar en la plataforma, se creían que era algo en el mar que íbamos a sacar petróleo y cosas de esas y tal. ¿Por qué era la plataforma? Pues la plataforma era porque era un conjunto de organizaciones, un sitio donde podíamos estar todos, varios al mismo tiempo. Pensamos que ese era el nombre y así lo hicimos. Participaron en esta historia desde las viudas de las parroquias, la asociación de terceras edades y de cuartas edades, si la hubiera, los amigos de los sellos, partidos políticos, sindicatos, toda la sociedad fue invitada y toda la sociedad respondió, y llegamos a las primeras reuniones donde todo era fácil porque todo eran brindillas. Sabíamos que de eso se quedaría al final en muy poca cosa, porque teníamos claro que esta era una opción militante, cañera y de aguantar. Cuando uno se mete militante en una cosa es decir, bueno, voy a vivir una vida, ¿para qué cojones la voy a gastar en otra cosa? Esto es un buen sitio para gastar, es un buen sitio para querer, y en esto es a lo que me meto. Oye, cuando me arrepienta, como decían en la huerta, como no soy río, me vuelvo atrás. Pero realmente el trabajar por los demás es una opción que mola, que satisface, que te llena el espíritu, y vimos que era una buena historia. Y ahí empezamos los 4 jinetes del Apocalipsis a trabajar en esta cuestión. Entonces hicimos un acto que fue la presentación, que empezó con muy mal rollo y que nos creó un San Benito extraño. La presentación que hicimos, la hicimos en una sala de una caja de ahorros, había como 4 veces las personas que estáis aquí, pues todas esto, presentando lo que iba a ser la plataforma. Acudió uno de los líderes de los marroquíes de Murcia, una de las personas inteligentes y combativas que hemos visto, que rápidamente pues estrenó como estaba, quiso coger el mandato de aquello. Había la izquierda progre de siempre que hay, esto es decir, tenemos que hacer y no sé cuándo sigue, pero que nunca te pegan el corazón al problema. Aquí hay que mancharse, y si hay sangre de por medio, sangre tienes que llevar, y si no, darla. Y entonces, pues, esto es el problema primero que tuvimos. Los progres de la izquierda divina, que no estaban mucho por mancharse las manos, pero sí para criticar, y este hombre que empezó a acusar diciendo, estos son que si de Cáritas, que si de... como si eso fuera una acusación tal. Sabemos que la realidad al final lo que se impone, y la idea que queríamos forjar, toda la presentación giró alrededor de la frase de Einstein, tan hermosa y tan bella, cuando salió de Europa para ir a Estados Unidos, empujado por el nazismo. Al llegar allí sabéis que era judío, y en Estados Unidos también las leyes racistas, que después la Segunda Guerra Mundial borró pero existían, preguntan todavía nombre,
nacionalidad, raza, y él contestó, la raza humana. Y esa es la nuestra. No hay raza. Nos parece que no hay tanta diferencia y tal. Y así es, sabiendo que la realidad se impone y la realidad nuestra estaba hecho. Con el mal rollo con que empezamos, el Partido Popular de Molina, que eso es sobredosis de Partido Popular, lo que quiero decir es que tiene una mayoría cada vez más aplastante, con un alcalde que manda fuerte, y con un Partido Popular muy fuerte en Murcia, creciente, y con el Partido Popular en la España de entonces también. O sea que podíamos tener más cosas en contra, pero solo si yo me quedaba embarazado, porque por lo menos a mí no se me ocurre ninguna otra. Pues con esa cuestión empezamos. Voy a decir una cosa que va a salir ahora después y que es curiosa. El Partido Popular de Molina en concreto ya nos conocía, y Cáritas también nos conocía, porque hubo un conflicto un año antes en Molina de Segura, un grupo de viviendas donde vivían los padres de Irene y donde ella creció, en las casas baratas de viviendas sociales, de aquellas del tardofranquismo que se hicieron para evitar chabolas, cuevas y tal en los pueblos. Pues por la mala gestión de Cáritas, por un desastre de control, se hicieron con ella un grupo de subasteros. No sé si sabéis lo que son los subasteros. Esa gente mafiosa que se queda con la casa. Allí 40 y tantas familias podían quedarse en la calle por una mala gestión. El alcalde, en una reunión que tuvimos, me acuerdo que dijo, ¿y qué voy a hacer yo esto si la ley está de esta parte y viene la policía? Digo, pues tú estarás en la trinchera con nosotros o te correremos a hostia y a pelo por toda la huerta hasta que te pillemos. O sea, estás perdido y tal. ¿Qué hizo el hombre? Tuvimos un conflicto muy fuerte, pero peleamos muy fuertemente un comité que creamos allí de gente con parte de los criterios de aquí. Al final se impuso que los subasteros cobraron de dinero del ayuntamiento, con Cáritas Media de por medio, todos con la conciencia clara de que no tenía que triunfar la organización de los vecinos, sino el acuerdo principesco y palatino entre Cáritas, que fue un antiguo gobernador civil de Franco, era el director de Cáritas, y el alcalde de Molina, llegaron a un acuerdo y lo hicieron así, y fue desagradable. Más adelante el alcalde me dijo, no ganasteis porque no podíais ganar, lo tenéis todo en contra. Pero eso se va a entender después cuando lleguemos a la cosa. La realidad se impone. ¿Qué pasó entonces? Pues pasó el accidente de Lorca. No sé si recordéis que la gente que trabajaba, había unos 350.000 inmigrantes clandestinos en España, y cuando quiero decir clandestinos es que no se le daban papeles, pero trabajaban. No se le podía explotar, más eran esclavos modernos, en una situación absolutamente de precariedad y de capricho de los explotadores y cosas de esas, ¿no? Entonces muchos de ellos pasaban las furgonetas, todavía existen los furgoneteros y tal, se los llevaban, y una furgoneta se le paró en medio de la vía del tren, un tren sin barreras de esas, se le pagó la furgoneta, pasó el tren y mató a 7, a 8, no me acuerdo cuántos mató, un montón de muertos. Aquello, naturalmente, entonces pues hubo una misa donde no se nombraron ni a las víctimas, se dio las gracias al obispo, a las autoridades, se citaron todas las autoridades enviadas por todos sitios, y allí tenía a las viudas, a los familiares y a los muertos. Nadie se acordó de ellos desde ningún planteamiento ni político ni religioso, nadie. Y entonces pues hubo una marcha que empezaron en Lorca, una marcha de los ecuatorianos que están muy acostumbrados a este tipo de organización, de hacer marchas, hacer caminatas, hacer kilómetros como señal de protesta. Y empezó a organizarse eso. A nosotros nos pidieron un poco de ayuda y dijimos, bueno, pues vamos a ayudar. Intentamos y lo conseguimos meter en la marcha no solo a ecuatorianos, sino colombianos, venezolanos y cosas de esas, y además también magrebíes. Es decir, gente del norte de África, árabes, también se metieron en esa cuestión. Y entonces empezó así la marcha. Nosotros nos encargamos de un pedazo de la infraestructura que fue el desayuno de la mañana. El delegado del gobierno, ahora es senador en Madrid de aquella época, llevó la marcha por los caminos más tortuosos y más difíciles, una cosa terrible de pies ensangrentados y tal, y cuando llegamos al sitio donde dábamos el desayuno, habían llegado unos señores que son las minorías que tienen también los inmigrantes que vienen de allí de su sitio, los Rumiñahui, una asociación que llegó y empezó a organizar aquello. Eran unos hombres educados, de cultura y rápidamente dirigiendo. Cuando yo llegué al sitio donde los churros, el café, la leche, el chocolate, todo el desayuno estaba allí previsto, me acuerdo, era tempranísimo, que estaban estos chicos diciéndole a los inmigrantes que se apartaran que primero lo iban a hacer la Guardia Civil, que nos iba protegiendo para que no nos saliéramos del camino. No vean la que se armó.
¿Usted qué está diciendo aquí? Usted primero se calla. Ustedes aquí no desayunan y ustedes son los primeros. Esto está esto para ustedes. Porque no nos gastemos bromas. O están primero los pobres o no están. Eso no tiene más historia. Y como eso es sagrado, pues así va la cosa. ¿Quién es usted? Me preguntaron los guardias y me preguntaron los romeñones. Yo soy el que paga esto. Y ustedes desayunan cuando desayune yo. Y por primera vez la gente, venga, en pie, desayuna y os sentáis allí, tal y cual. Y estos todos, y algunos tocaban y tal y cual, y vieron que allí se trataba de un ambiente distinto y tal. Se terminó la marcha aquella, con reuniones y tal, y entonces apareció el estallido de los encierros. El estallido de los encierros es que en Barcelona, en Madrid, en Valencia, empezaron a encerrarse inmigrantes en distintas dependencias parroquiales. Y se nos dejan caer allí, en la plataforma, y nos piden ayuda para hacer un encierro. Aquello no estaba para durar, primero eran solo ecuatorianos, y no estaba para durar porque esa estructura está muy hecha de infraestructura, y nosotros éramos plataforma. Y dijimos, vamos a esperarnos unos días y vamos a organizarlo bien. Hablamos con el cura, que era el dueño de la casa, y en un sitio con un solo aseo, había un grifo con una manguera y un solo aseo, se inició el encierro de más de 50 personas con toda la cobertura que pudimos dar nosotros de poner el freno a la policía para que no pudiera entrar, poner freno a otras historias que venían, que contaremos más adelante, decorar aquello y crear un orden en el que y invitar a un montón. Teníamos argelinos, teníamos subsaharianos de varios orígenes, teníamos marroquíes, por supuesto, teníamos latinoamericanos de un montón de lugares, saharauis también se metieron unos cuantos. Teníamos de todo. Un buen paquete del Camerún, de todos. Teníamos un buen paquete. El problema ahí era la comida. Como organizamos esto como un ejercicio de solidaridad, la despensa estaba que se salía. Siempre hubo demás. Hubo militantes incluso hubo inmigrantes que alguno cogió alguno y se los llevaron cosas y supongo que las venderían por ahí, pero siempre se salía la comida que había. La comida se organizó por turno y lo organizó aquí la señora presidenta, era la que estaba en la cocina, y de ahí sobre la necesidad de tener unos determinados animales sacrificados de una manera concreta por un problema concreto de religión, cuál es la dieta latinoamericana, quién come arroz, quién no come y de qué manera se come, qué pasa con la carne, qué pasa con el jamón. Es decir, todo un tinglado de comida tremendo, pero allí comieron diariamente no solo los 50, empezaron a ir más hasta 150. Hasta 150 personas fueron porque aquello se convirtió en lo que queríamos en un lugar de encuentro. Tuvimos que ponernos serios con la policía y tal. ¿Cómo se lavaba la gente? No podía. Lo hicimos clandestinamente. Para eso la iglesia es perfecta. Fuimos a Jesús Abandonado, que es una especie de asilo. Parece ser que en Granada ya hubo uno, pero allí está muy bien dotado. Y de manera clandestina pasaban autobuses, que tal, se montaban. Parecía que no se había ido nadie y estaban todo el mundo en autobús. Iba rápidamente, dejaban la ropa, cogían ropa limpia, nueva, no por estrenar, sino limpia, ducha, afeitado y tal, y todo el mundo de nuevo de regreso aquí. Y al día siguiente venía gente con bandejas, con la ropa que habían dejado, todo. Una filigrana. Nuestro encierro fue importante, nos negamos a hacer caso al párroco territorial que quería controlar aquello. Nos visitaron obispos, el obispo de Partenia, que algunos lo conoceréis, el francés que estaba en contra de la inmigración, vino desde Francia a visitarnos. Y la organización estuvo excelente en cuanto a la iglesia, en cuanto al local, la infraestructura, y de una manera aglutinante. Cada día la cena la hacía un movimiento social. Un día eran los scouts. Y teníamos turnos para quedarnos a dormir por si venía la policía. Venía la policía y otras veces venían otra que se venían prosenetas a buscar carne fresca y cosas de esas, y había que ponerse ahí muy duro en estas cuestiones, ¿no? Con la enemistad de parte de la izquierda y con la enemistad de parte de la iglesia. Eso lo afrontamos así. Pero este encierro así fue importante en toda España y estamos muy contentos de eso. Nosotros fuimos los que coordinamos, motivamos y organizamos el primer encuentro, el único que había, el encuentro, un congreso nacional de todos los encierros de España en Molina de Segura. Vinieron de todos sitios, tuvimos nuestros debates, tomamos nuestras decisiones, aprendimos a interrelacionarlos, hicimos un servicio con colaboradores de los que venían. La asociación CAT, que es la coordinadora de atención a las trabajadoras y trabajadores del sexo, es decir, los que están cuidando la salud de prostitutas y de gente que está ahí y que si no quiere estar no esté, fueron el equipo de traducción. Nunca había visto el equipo de traducción donde iba la gente, le hablaban en su idioma. Aquello fue